9 de la mañana, 9 minutos. Resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina. Nos siguen en zonacero.com y jorgecura.com. Estamos en vivo, en video, a través de nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Vamos enseguida con las noticias más destacadas de las últimas horas. Como Iván Andrés Cuadros Rodríguez, de 22 años, fue identificado el hombre asesinado a bala por oponerse a un atraco en la carrera 16 con calle 58, barrio El Encanto de Soledad. Testigos de los hechos aseguraron que dos sujetos llegaron en una motocicleta boxer color negro y procedieron a hurtarle las pertenencias a Iván Andrés, quien se resistió y le ocasionaron una herida dándose a la huida. Las autoridades adelantan los operativos para capturar a los responsables de este crimen. El docente y experto en temas de seguridad Luis Fernando Trejos advirtió que las autoridades no pueden permitir que los hechos de violencia se vuelvan paisaje en esta zona del país. Manifestó que el desmembramiento de un joven en el barrio Carlos Meisel es el hecho más reciente de una larga cadena de eventos del repertorio de la violencia que no debe continuar. En este caso se evidencia la degradación de la violencia. Aquí hay sevicia y barbarie por parte del crimen organizado, estimó el profesor Trejos, quien dijo que espera que al término de la reunión de hoy de alto nivel, las autoridades superen los anuncios en materia de seguridad. Bueno, Jorge, lastimosamente este es el hecho más reciente de una larga cadena de eventos que involucran el desmembramiento de personas en Barranquilla y su área metropolitana, y que lastimosamente es un repertorio de violencia que utilizan estos grupos criminales que todavía las autoridades no han logrado atenuar o desmantelar. En este sentido, Jorge, es muy preocupante que esta serie de hechos ocurran y se nos esté volviendo paisaje. Es decir, que salvo algunos medios como Emisora Atlántico, esto no sea parte de una discusión ciudadana sobre no solo la violencia que estamos viviendo, sino también la degradación de esa violencia. Ruth Pareja, de la Red de Mujeres del Atlántico, afirmó que las autoridades deben empezar a dar resultados contra el asesinato de mujeres, cuya cifra asciende a 45 en el departamento en lo que va corrido del año. Insistió que es hora de mayores resultados debido a que la Oficina de Seguridad del Distrito cuenta con presupuesto y viene dotando a la Policía Metropolitana. Las autoridades pareciera que se acostumbraron a la naturalización de la violencia. No nos podemos acostumbrar a ver cuerpos desmembrados en la ciudad, expresó Ruth Pareja. Bueno, yo creo que en una palabra sencilla, resultados. Porque hemos tenido una oficina de seguridad donde se hizo una inversión millonaria, vemos a una policía que está robustecida, que le dieron motocicletas, camionetas, drones, pero aquí está pasando algo gravísimo. Las autoridades parece que se estuvieran acostumbrando a la naturalización de la violencia y no podemos permitirlo, Jorge. La abogada Estefanía Muñoz expresó preocupación por la decisión de la juez que fue a tomar en segunda instancia contra los 24 militares que fueron enviados a la cárcel por los hechos ocurridos en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en donde murieron 11 civiles. La abogada Muñoz, quien defiende a uno de los soldados, recordó que la decisión judicial inicial fue apelada y dijo que espera que se respeten los derechos de las personas investigadas. Para estos militares no se evidencia una seguridad jurídica, estimó la abogada Estefanía Muñoz. El día de hoy se deben presentar los 24 militares por orden de la señora juez. Deben presentarse ante las instalaciones de los CRM del Ejército, al INPER Nacional. Les dictaron medidas de aseguramiento y estamos a la espera de la decisión de la segunda instancia, ya que la defensa de manera general apeló la decisión. Bueno, la defensa y los 24 militares, en especial el soldado Beleño, que es a quien represento los intereses, estamos a la espera de la segunda instancia. Tenemos mucha fe y mucha tranquilidad de que se van a garantizar los derechos de estas personas.
El excongresista y magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, advirtió que los usuarios continuarán afectados por las altas tarifas del servicio de energía en la costa Caribe. Explicó que esto es consecuencia del alza del kilovatio hora que pasó en julio de 123 pesos a 525 pesos en el mes de agosto. Por lo anterior, dijo que el alto valor de la energía que compran los distribuidores a los generadores será trasladado al consumidor final, que es el usuario. El 1 de julio, según XM, que es el operador del sistema, el kilovatio hora estaba en 122, 23 pesos kilovatio hora, cifras redondas. El 5 de agosto, es decir, un mes, 3 días después, ese mismo kilovatio hora está en 525 pesos, cifras redondas. Y yo estoy esperando el Twitter de XM, pero estoy casi seguro que esa cifra se va a seguir aumentando. ¿Qué significa ello? Significa que la energía que tienen que comprar los distribuidores, que el distribuidor en el Caribe, por lo menos en lo que corresponde a Atlántico, Magdalena y Guajira, seguirá incrementándose a los usuarios. De otra parte, César Lorduy ratificó que la ministra de Transporte, María Constanza García, está equivocada sobre las exenciones de la valorización en la vía Barranquilla-Cartagena y en la vía de la Circunvalar de la Prosperidad. Precisó que este gravamen se le cobrará a los estratos 1, 2 y 3 sobre el avalúo comercial del predio y afecta a los municipios de Malambo, Soledad y Piojó, anotando que la resolución 2615 de Invías exceptúan de este pago a los categorizados en el Sisbén como pobres extremos o pobres moderados. El senador Pedro Flores reiteró su rechazo al cobro de la valorización en la vía al mar porque afecta la economía de los atlanticenses. Sin embargo, aseguró que la ministra de Transporte, María Constanza García, se comprometió en que este cobro tenga el menor impacto posible y que la totalidad del recaudo será para inversiones en la región Caribe. El congresista expresó que de acuerdo con la ministra, la valorización no se le cobrará a los estratos 1, 2 y 3, pero advirtió que lo anterior debe quedar estipulado en la modificación que se le realice a la resolución 2615. Es que nuestra posición frente al cobro de la valorización ha sido y sigue siendo clara. Es decir, no estamos de acuerdo con el cobro de la valorización. Creemos que si bien es un cobro, un recaudo que puede ser legal, consideramos que no es justo ni apropiado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los momentos actuales que vive la economía del país y por supuesto del Departamento del Atlántico. Sin embargo, nosotros luego de varias reuniones con la ministra de Transporte hemos llegado a la conclusión de que el gobierno a través del ministerio está firme en su decisión de que la valorización empiece a andar lo más pronto posible. Hemos querido... El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, calificó como una injusticia del gobierno nacional el cobro de la valorización sobre la carretera Barranquilla-Cartagena. Advirtió que estas dos ciudades no cuentan con inversiones en obras por parte del gobierno central, mientras que los barranquilleros y los cartageneros, con el pago de sus impuestos, financian obras a nivel nacional como las del metro en Bogotá y las dobles calzadas en el interior del país. Igualmente sucede con el tema de las tarifas de energía, donde la costa paga un 20% más, señaló Pumarejo. Manifestó que ante los incumplimientos del gobierno del presidente Gustavo Petro, se debe pensar en trabajar en la descentralización fiscal para la región Caribe. En conjunto con el resto del Caribe, no tienen mayores inversiones en obras. Cuando estamos hablando de que en Bogotá ya van por la segunda línea del metro y ya están hablando de la tercera, todo eso pagado con los impuestos de todos los colombianos. Al mismo tiempo, vemos que ya están construyendo dobles calzadas, autopistas, túneles y muchas obras de infraestructura que pagamos entre todos los colombianos. En el Caribe no hay ni una sola doble calzada construida. Y lo que estamos viendo es que la única que en medio está cerquita de terminar, nos quieren poner un impuesto que se llevaría billones de pesos pagados por los barranquilleros, por los atlanticenses y por los habitantes de Bolívar para Bogotá una buena parte. Y lo peor es que la vía la terminaremos pagando por peaje. Entonces la pagaríamos nosotros dos veces, por valorización y por peaje, que igual se llevaría la plata.
El senador David Luna calificó de inconstitucional el cobro de la valorización sobre la vía al mar, expresando que este gobierno nacional no ejecuta el presupuesto, pero golpea el bolsillo de los colombianos. Luna solicitó al presidente Gustavo Petro no quedarse en el discurso y resolver los problemas de los colombianos que el mismo mandatario viene agravando. Mire, yo creo que el presidente lamentablemente se está quedando en el discurso, se está quedando en la oratoria y no está resolviendo los problemas de los colombianos, los está agravando. El país se pausó, el país se detuvo y por eso el 20 de julio yo dije que el verdadero cambio era hacer, no retroceder. Estamos atravesando la crisis de orden público más complicada que hemos visto en los últimos 20 años, regresando al secuestro con el asesinato de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz, y lo más grave es que la gente se está sintiendo insegura en las regiones porque el gobierno ha preferido beneficiar a los grupos al margen de la ley. Y en materia económica la situación es todavía peor. El congresista advirtió que el gobierno nacional no puede continuar beneficiando a los grupos alzados en armas que se vienen apoderando del país gracias a los acuerdos de paz, los cuales mantienen amarradas de pies y manos a las fuerzas militares. Este presidente pasará a la historia como el que bien habla pero poco ejecuta. Colombia registra la peor crisis en materia de orden público de los últimos 20 años, puntualizó el senador David Luna. El senador Mauricio Gómez dijo que espera que el Ministerio de Transporte aplace por este año el cobro de la valorización sobre la vía Barranquilla-Cartagena mientras se realizan mesas de trabajo y de concertación. No se puede aceptar que se cobren impuestos sobre obras que realizaron gobiernos anteriores, consideró el congresista. Advirtió que ha sido nula la inversión del gobierno del presidente Gustavo Petro en Barranquilla, en el departamento del Atlántico y en la costa Caribe. No, lo que hay que decir es que eso no se dio en un desayuno con la ministra, eso se dio en el debate. La ministra ese día anunció que el estrato 3 quedaba exento y que el 100% de las obras se reinvertían en Bolívar y en Atlántico. La última vez que la ministra habló de eso, Jorge, fue aquí en Barranquilla, en la gobernación del Atlántico, en una reunión con el gobernador Verano, donde ella le decía al gobernador que solamente el 50% de los recursos se iban a reinvertir, o sea, ya estaba parada en la raya. Ahora, no nos conformemos con el 50 o con el 100% de los recursos, no, esa no es la discusión. La discusión es que la inversión del gobierno de Petro en Barranquilla, en el Caribe, en el Atlántico, en Valledupar, en Montería, estos 2 años es nula. Entonces, además de que no nos invierten recursos del presupuesto nacional, nos van a cobrar las obras que otros gobiernos han hecho en los últimos años, como la Circunvalar de la Prosperidad. El senador Carlos Meisel anunció para esta tarde una reunión con los comisionados de la CREG para tratar el alto costo de la energía que viene afectando a los usuarios de la región Caribe. Anunció que pedirá la integración de todos los componentes de la cadena del sector eléctrico y advirtió que todos deben poner una cuota de sacrificio, principalmente los generadores y distribuidores de energía. Queremos avanzar para lograr la disminución en las tarifas de la energía en la costa, señaló el congresista. Nosotros llevamos 2 años proponiendo la integración de todos los componentes de la cadena a la solución. Entre la generación y la comercialización de la energía hay más del 70% del peso del recibo que le llega a todos los caribeños a la casa, que te llega a tu casa. Está el 70% en estos 2 componentes que te estoy diciendo. Y nunca habíamos logrado que los dos de alguna manera se sentaran a buscar una solución, porque se tiraban la pelotita hábilmente entre ellos. El experto en temas del sector agropecuario, Indalecio Dangond, expresó que ha fracasado la política agraria y las metas del plan de desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Advirtió que en materia de compra de tierras, donde se proyectaba la adquisición de 3 millones de hectáreas, solo han sido adquiridas 88.125, con un cumplimiento solo del 2,9%. El semáforo está en rojo y el sector puede pasar a cuidados intensivos, perjudicando el campesinado si no se hace nada en los próximos 2 años, advirtió Dangond. Bueno, yo diría que ha sido un panorama más agrio que dulce, toda vez que las metas que se propuso el gobierno del presidente Petro en el Plan Nacional de Desarrollo
y en la política sectorial del Ministerio de Agricultura prácticamente han fracasado. En materia de tierra, pues para todo el mundo es conocimiento que la política principal de este gobierno es la reforma agraria, y la reforma agraria se traduce en una promesa que hizo el presidente con sus 3 ministras, porque ya lleva 3 ministras en 2 años. Entonces, ellos hablaban, Jorge, de poder adquirir un total de 3 millones de hectáreas de tierra para repartirla, para adjudicarlas en pequeños productores. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reiteró que el gobierno nacional durante sus primeros 2 años registra un balance muy negativo en materia económica. Precisó que la economía colombiana pasa por su peor momento desde la pandemia y consideró que ve muy difícil que las cosas cambien para los 2 últimos años debido a que el presidente Gustavo Petro sigue generando incertidumbre y no busca mantener buenas relaciones con el sector privado, que es su principal aliado. Para el segundo tiempo de este gobierno no veo que vayan a cambiar mucho las cosas. La seguridad se ha perdido en el país y los alzados en armas tienen el control de algunos territorios, advirtió el presidente de FENALCO. Bueno, la verdad es que de FENALCO hemos hecho un balance de estos 2 primeros años, no solo desde el punto de vista de la economía, que ahora podemos ampliar un poquito más este tema, sino que pues en estos 2 años de gobierno, la verdad, si uno analiza todos los acontecimientos, pues este gobierno queda en deuda y no le favorece para nada ese balance. Por un lado, como usted bien lo tituló, hemos dicho que la economía pasa por su peor momento desde la pandemia. Por otro lado, los índices de inseguridad ciudadana y el control de la seguridad en los territorios nacionales cada día es peor. Estamos viendo cómo los grupos armados al margen de la ley pues están tomando muchos territorios del país, que es una preocupación enorme. Ahora son las 9 de la mañana, 26 minutos. Mucha atención, el dólar vuelve a caer. 30 pesos con 16 centavos. Sumen a eso los 48 pesos que perdió el martes de esta semana. En este momento la divisa norteamericana flota en 4.106 pesos con 11 centavos. La tasa representativa del mercado para hoy, 4.136 pesos con 27 centavos. Hacemos una breve pausa.